Buenos días con todos, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Buen Buenos día, días. Buenos días, profe. buen día, muchas gracias. Ok, antes de empezar, vamos a ver, ustedes siguen, supongo que están en Facebook, ¿no? ¿Siguen ustedes al Facebook de la carrera? Sí, profe. ¿Todos? Sí, profe. Ok. ¿Vieron ustedes que en la última publicación que está en el Facebook, ahí estamos organizando el 6º Simposio de Ciencias Sociales? ¿Lo vieron? Sí, profe. Ok, ¿y ya se inscribieron? Sí, profe. ¿Todos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, para los que no se han inscrito todavía, porque supongo que la mayoría sí, pero déjenme, les voy a mandar el link para que puedan inscribirse a los que no lo han hecho todavía. Entonces lo voy a poner en el chat. Esto es para el día miércoles. Y como miércoles y jueves del 4 y 5 de agosto. Como ustedes tienen clases conmigo, el miércoles entonces es obligatorio asistir, ¿no? Durante las horas de clase. Entonces, por favor, a los que no se han inscrito, acabo de poner en el chat el link para que se inscriban en este momento. Entonces, les espero un minuto hasta que se inscriban. Ok, supongo que ya todos lo han visto. Voy a revisarlo. Sí, claro, ya subió, ¿no? Es como unas 10 personas que todavía no lo habían hecho. Ok, entonces el día miércoles, que sería 4 de agosto, no tendríamos clase, ¿no? Sino que ustedes tendrían que asistir al simposio con el link
que ya les aparece ahí cuando terminan de registrarse, ¿no? Y vamos a tener personas encargadas de estar revisando quién asiste al simposio. Si ustedes asisten al menos el 50%, recibirán un certificado de asistencia, ¿ok? Hay personas que van a venir que son de primer orden. Creo que les había contado ya, pero los académicos que vienen son académicos muy respetados en Ecuador y a nivel internacional también. Entonces les cuento muy rápidamente. Nos visitan, vamos a tener un historiador español, Emiliano Gil. Él es profesor en la Universidad de Alcalá y en la Universidad San Francisco de Quito. Vamos a tener la visita también de Carmen Sarasúa. Ella es la directora del doctorado de Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella va a dar su conferencia desde España. Tenemos dos profesores canadienses también, Christine Burnett y Travis Hay. Los dos van a dar una ponencia el día miércoles, creo que es a las 5, no, a las 4 me parece que es el de ellos. El de ellos será una ponencia traducida, una conferencia traducida. Luego tenemos quizá el historiador vivo o uno de los historiadores vivos más importantes de Ecuador, que es Carlos Freile, que por cierto, es riobambeño. Él ya vive en Quito, claro, mucho tiempo, ya se jubiló, pero es de primer orden, es un historiador importantísimo. De hecho, fue mi profesor también. Carlos Freile, ¿quién más viene? Viene Wilson Miño, que es el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Historia Económica. Carlos Ruales, que es un biólogo y un historiador excelente también de la San Francisco. Me estoy olvidando por ahí alguno. Carlos Hierbabuena, que está terminando su doctorado en la Universidad Andina Simón Bolívar. Él fue profesor, de hecho, de aquí de la UNACH. Y en la tarde, si ustedes están en Facebook, busquen la Asociación Ecuatoriana de Historia Económica y denle un like allí a la página, porque la mitad del programa del día jueves va a ser transmitido por Facebook Live, ¿no? Entonces allí ustedes podrán seguir. En la mañana tenemos la presentación de la asociación y en la tarde tenemos la firma del acuerdo con la Universidad Nacional de Chimborazo. De hecho es con el señor rector, ¿no? Entonces podrán seguir la transmisión a través del Facebook de la asociación. Entonces, tómenle como una oportunidad de aprender de otras personas que son quizá de las personas más reconocidas en el campo de las ciencias sociales, en el campo de la historia, y que siempre todos los años nuestra carrera está organizando esto, ¿no? O sea, nosotros estamos siempre atentos de traer a las personas más brillantes y más importantes con las que podamos contar. Claro, no todos nos aceptan por diferentes razones, ¿no? Algunos por falta de tiempo, uno o dos, quizá muy pocos, por cuestiones económicas, porque este simposio es completamente gratuito, no cuesta nada, nunca cobramos nada. Pero claro, claro, nuestros ponentes no nos cobran también nada, ¿no? Y lo hacen como una suerte de amistad, de amistad. De hecho, van a venir a Riobamba el día jueves, van a venir de todos los ponentes van a venir 5. Viene Wilson Miño, viene Carlos Ruales, viene Claudio Kramer, por cierto, él también yo no le he mencionado. Claudio Kramer es un académico de primer orden, es un venezolano, estudió en Estados Unidos y México. De hecho, es el hermano de la exministra de Educación, Montserrat Kramer.
Su otro hermano también es un académico muy importante en Estados Unidos. Bueno, él también viene a Riobamba el jueves. Emiliano Gil. Sí, ellos son los que vienen para la firma del convenio con la UNACH, ¿no? Y hay muchas, les cuento así rápidamente, hay muchas perspectivas. Muchas perspectivas de lo que queremos hacer desde la carrera, ¿no? Ya estamos creados a la universidad, la UNACH se convierte en la única universidad de Chimborazo y de hecho la única universidad de la zona central en ser parte fundadora de la Asociación de Historia Económica. Y va a ser también, si es que Dios permite, y lo va, porque ya estamos trabajando en ello, sino que toma tiempito, ¿no? Pero la idea es crear la revista académica de Historia Económica con la San Francisco, con la Universidad de San Francisco de Quito. Como yo tengo buenos amigos allá, y Emiliano Gil, de hecho, como es investigador de la universidad, le ha gustado mucho que podamos hacer un acompañamiento conjunto, ¿no? Es decir, que lo hagamos entre la UNACH y la San Francisco y la Asociación de Historia Económica. Y me han propuesto a mí para que sea el director. Vamos a ver qué pasa. No, no les aseguro nada porque las cosas cambian a veces, pero veamos. Hay, como digo, mucha perspectiva, planes muy interesantes, ¿no? Para seguir adelante. Ok, eso. Entonces, atención al simposio que tendremos la próxima semana. Si ustedes quieren invitar a compañeros, amigos que están por fuera de nuestra carrera, lo pueden hacer. No hay ningún problema. Está abierto a todo el mundo. De hecho, también nos han seguido el año pasado, nos siguieron gente de México, tuvieron conectados gente de Canadá, unos cuantos también de España. Entonces, lo pueden hacer, ¿no? Ok. Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Ok. Entonces vamos a empezar. Nosotros habíamos estado viendo sobre Roma, ¿no? Y hemos dado algunas cuestiones muy simples, muy superficiales también, pero nos han ayudado, supongo que a lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, hoy empezamos con Roma. Déjeme lo voy a compartir aquí. Aquí están sus respuestas. Se irán subiendo. Ok, entonces vamos con Roma. Bueno, ustedes ya han hecho una lectura del Imperio Romano que supongo que les ha gustado. A mí el Imperio Romano me fascina, es muy interesante. Quizá por dos razones, una personal y otra de curiosidad, ¿no? La primera razón por la que me fascina estudiar el Imperio Romano, digo, es personal, porque me interesa mucho el surgimiento del cristianismo, ¿no? El cristianismo histórico. A mí me apasiona eso. Porque resulta que a veces es incomprensible, o por lo menos se lo puede intentar comprender, aunque resulta a veces muy complejo, como una religión que fue perseguida brutalmente a muerte durante los primeros 3 siglos de nuestra era, creció tanto para convertirse en la primera religión de Occidente, ¿no? Y eso lo veremos ya más adelante, algunas respuestas posibles.
Una de las respuestas posibles tiene que ver con la relación de poder entre el Imperio Romano y la cultura. Otra respuesta posible puede ser la veracidad de los hechos y cómo los seguidores del cristianismo estuvieron dispuestos a morir por sus creencias. ¿Sí? Y quizá una tercera exposición o intento de entender este surgimiento tiene que ver con el mismo Imperio Romano. Es decir, que las construcciones de carreteras y contactos con otras civilizaciones hizo posible que esta religión se esparciera rápidamente. Bueno, les decía eso por un lado. Luego, una cuestión histórica que a mí me gusta mucho también es sobre las construcciones de gobierno y de legalidad que salen desde Roma, ¿no? Ya veremos hoy cómo surge la República Romana primero y luego cómo surge, claro, el Imperio Romano, pero el Imperio Romano toma mucho de la República Romana, sobre todo para la construcción de legalidad, y que ustedes supongo que tendrán amigos, compañeros, o ustedes mismos seguirán alguna segunda carrera en Derecho. Hasta ahora seguimos estudiando Derecho Romano. ¿Por qué? Porque es una de nuestras fuentes de influencia para el quehacer del derecho, ¿no? Para el quehacer de las leyes. Y toda la narrativa de gens, que ya lo veremos, que es en latín, que significa gentes, es decir, los derechos de las gentes, ¿no? Entonces, por lo menos eso, pero hay otras cosas que son fascinantes, ¿no? Que cada uno de ustedes puede irlo explorando individualmente. Son fascinantes, la mitología romana también es fascinante. Claro que de ello ustedes también habrán leído que hay una copia o un apropiamiento de la mitología griega, ¿no? Entonces resulta que muchos de los dioses romanos son realmente los dioses griegos, pero con cambios, ¿no? Dándoles nombres romanos. Denme un segundo que siempre es de la universidad, solo mando un mensajito. Ok, digo, pero ustedes pueden involucrarse en otras cosas, ¿no? Roma es muy amplio para estudiar. Pueden involucrarse también en los juegos que tenían, ¿no? Que eran juegos, en principio, juegos deportivos, claro que terminaban siempre con sangre, entre centuriones, juegos de carrera con animales de carga y demás, pero luego rápidamente estos juegos se convirtieron en juegos sangrientos, ¿no? De hecho, cuando el emperador romano Nerón acusa a los cristianos de haber empezado para generar juegos sangrientos en contra de los cristianos, ¿no? Entonces, muchos de ellos fueron ejecutados, otros quemados, otros murieron dentro del Coliseo porque tenían que enfrentarse a todo tipo de animales, ¿sí? Normalmente entre leones, elefantes y demás. Porque además que ya cuando el Imperio Romano empieza a crecer, trae animales de otros lugares que no eran de Roma. Traen animales de Asia Menor, animales incluso de Egipto, y todos utilizados para estos términos, ¿no?
es decir, para darles gusto primero a la gente, a los emperadores. De allí saldrá, supongo que ustedes algún rato lo habrán escuchado, de ahí saldrá esta famosísima frase, pan y pueblo para el circo. Pan y circo para el pueblo. Pan y circo para el pueblo. Y sale de Roma, ¿no? Porque la gente que iba, o sea, los romanos que iban al Coliseo, mientras iban viendo los juegos, se les iba botando rodajas de pan. No, claro, no son los panes que tenemos ahora, sino son se llaman los loaves, los grandes moldes de pan, ¿no? Entonces se los botaba y pasaban tranquilos, ¿no? Es como pensar más o menos en una suerte contemporánea de ir al cine, te vas con tu popcorn, alguna bebida, quizá algún snack, ¿no? Algún postre, quizá, y estás comiendo mientras ves la película y lo estás disfrutando, ¿no? Luego esto se extrapolaría a la ciencia política para entender un poco lo que pasa con los gobiernos populistas, es decir, mientras la economía está bien, es decir, mientras tienes que comer, no importa si persiguen a periodistas, no importa si desaparecen a empresarios, no importa si no hay libertad de expresión, esas cosas no importan porque la gente está entretenida, está comiendo y está entretenida cómo van persiguiendo a los otros, ¿no? Y esto, como digo, ha sido muy utilizado en ciencia política porque... llegó mi perrito. Ha sido utilizada en ciencia política porque luego cuando ya las cuestiones o situaciones económicas cambian y ya la vida no es tan fácil como pareciera, entonces empiezan a aparecer las crisis políticas, ¿no? Ustedes pueden ver el caso de Venezuela, ¿no? El caso de Cuba, el caso del mismo Ecuador, cuando las cuestiones, la situación económica cambia, pues la estabilidad política también empieza a tambalear, ¿no? Pero cuando la cuestión económica está bien, las dictaduras se mantienen muy bien, ¿no? Um, y, bueno, digo, todo esto lo podemos sacar desde Roma, ¿no? Entonces, bueno, empecemos. Roma, entonces, hay varios mitos que supongo que ya lo habrán leído. Quizá el mito más importante, hay dos mitos que son importantes, mitos, luego ya vamos a las cuestiones reales, para entender Roma. El primer mito es de este héroe Eneas, que supongo que alguno quizá lo haya leído. Sí, que está, claro, en algunos de los escritos de Homero, que se convierte en un héroe en Troya, ¿sí? Bueno, este héroe Eneas, digo, todavía un mito al fin y al cabo, después de estas batallas, él va y se establece en la colonia de Lacio. Déjenme pongo aquí un mapa de Italia para que puedan verlo. Lazio. Caramba. Bueno, aquí lo van viendo, ¿no? Está justamente acá, esta parte rojita, ¿no? Se establece ahí en Lacio lo que se llamaría el Latium, ¿no? En latín, ustedes recordarán. El latín, bueno, para hablar un poco del idioma, el latín se va construyendo en el tiempo. O sea, estamos hablando de Eneas, de este momento que está más o menos entre el siglo XII, dirán algunos, antes de Cristo, y sin embargo es parte del mito, ¿no?
No sabemos si es que es real, pero es parte del mito. Pero les decía, bueno, Lacio es una región muy antigua que tiene claro, a partir de este mito, tiene toda una tradición histórica muy fuerte y que de allí saldrá el latín o las raíces del latín, ¿no? El latín visto como un idioma que se va construyendo en el tiempo. De hecho, incluso cuando Jesús vivía, o sea, en el tiempo de nuestra era, es decir, desde el año 1 hasta el año 33, el latín no era lo más utilizado del Imperio Romano, ¿no? Muy poca gente utilizaba el latín porque era un idioma todavía muy grotesco, era un idioma muy básico todavía. Lo que se utilizaba era el griego, ¿no? Entonces, de todo el Imperio Romano se hablaba el griego, claro, a más de las lenguas propias de cada ciudad, ¿no? O de cada región, ¿sí? Pero el griego era el idioma. Luego ya a partir del siglo I, el latín se empieza a fortalecer, porque los idiomas se fortalecen es con el uso, ¿no? Mientras más los vas usando, más construcciones metafóricas puedes tener, o construcciones lingüísticas, ¿no? Como hipérboles, este, metáforas, analogías o lo que te puedas imaginar, pero todas estas construcciones lingüísticas se empiezan a fortalecer con el uso, ¿no? Porque ya no únicamente se lo habla, sino que también se lo empieza a escribir, y a partir del siglo I se empieza a fortalecer. Ya a partir del siglo III, el latín habrá rebasado en importancia al griego. El latín se convierte entonces en el idioma más importante del Imperio Romano y de hecho en el idioma más importante después de la caída del Imperio Romano en el siglo IV, ¿no? Las poblaciones europeas empiezan a hablar latín, ¿sí? Y de allí saldrá lo que conocemos como las lenguas romances, ¿sí? El español, el castellano en sí, ¿sí? O sea, lo que viene de Castilla, el castellano, el francés, ¿no? El rumano, que muy pocas veces se lo menciona, el italiano y el portugués, ¿sí? Y luego una suerte de apropiación de esta terminología para llamar, por ejemplo, a nuestra parte del continente Latinoamérica. Algunos dirán que porque viene del idioma castellano, que es un idioma derivado del latín, pero hay otros que mencionarán que la terminología correcta para nuestra parte del continente debería ser Iberoamérica, porque más allá de la trascendencia de las raíces de un idioma, tenemos raíces de la parte ibérica, es decir, de España. Y como nuestras raíces de España son más fuertes que nuestras raíces de una lengua, entonces deberíamos ser llamados, o la terminología más apropiada sería Iberoamérica. Ustedes llámenlo como quieran. Normalmente es muy común el uso de América Latina o Latinoamérica, ¿no? Es muy común el uso. Pero si ustedes ya entienden un poco más lo que pasa ya en la historia y las influencias históricas que tenemos, pues el argumento no es tan descabellado, ¿no? Es decir, tenemos muchas más influencias de España, desde la religión, la cultura, el mismo idioma, el castellano, que simplemente ver al castellano como una raíz del latín y llamarnos Latinoamérica. Entonces, uno podrá personalmente ver cuál es la más importante. A mí me da lo mismo. A veces utilizo Latinoamérica, a veces Iberoamérica. Creo que el segundo tal vez tenga una trascendencia significativa más fuerte, pero da igual. Ok, entonces Eneas va, ¿no es cierto?, a Lacio, se casa, de hecho Eneas aparentemente se casa con una princesa, vamos a ver si tenemos aquí el nombre. Aquí está Lavina, justamente.
se casa con una princesa nativa lavina. Esto es parte del mito, ¿ok? No hay evidencia histórica de esto, sino simplemente el mito. Y se convierte en una región fuerte, la región de Lacio. ¿Sí? Después, los descendientes de estos dos, de Lacio y de Eneas y de Lavinia, supongo que estos sí los han leído y los conocen, son Rómulo y Remo. ¿Dónde están? No los veo. Acá están. Que serían aparentemente la descendencia, o sea, 12 descendencias después, 12 generaciones después, sale Rómulo y Remo. ¿Sí? Que vendrán también con, este es el segundo mito, ¿no? Con esta suerte de ser amamantados por un lobo femenino, es decir, una loba, y que a partir de su subsistencia fundan Roma. ¿Sí? Pero eso es como digo, parte del mito, que de todas maneras es importante revisarlo. Luego, ahora sí, vamos, las cosas que sí sabemos y de las cuales sí hay evidencia, ¿no? Lo primero, lo que se conoce como la civilización de Villanueva. Villanova, pues. La civilización de Villanova. Esta civilización que aparece más o menos en el siglo X antes de Cristo y que aparece en Florencia. Ahora que vean ustedes el mapa. Sí, en la región de la Toscana. Vamos a ver otro. Dice que esté un poco más claro. Justamente acá, ¿no? A ver si, déjenme ver si lo podemos agrandar. Oh, ¿a dónde me metí? No. Bueno, ojalá lo estén viendo. No está justamente acá, en Florencia. Ojalá puedan ir algún rato y las cosas cambien, ¿no? Y ustedes puedan viajar a Europa y puedan pasar por Italia. Italia es un país una nación muy, muy hermosa. Hay mucha historia en Italia. Si Dios permite, pueden ir. Hay mucho que conocer en Italia. Desde Roma, Pisa, el Vaticano que es una ciudad-estado, ¿no? Aunque está dentro de Italia, pero es una ciudad independiente. Entonces tiene su propio gobierno, es el gobierno del Vaticano. Florencia, por lo que estábamos viendo en la clase, me acordé pero era una imagen muy vívida cuando yo estuve en Florencia ya hace mucho tiempo. Tienen réplicas del David, el David hecho por Miguel Ángel, que son réplicas pero hermosas, ¿no? Puedes ver toda la magnitud del siglo XVI o del Renacimiento, y bueno, que empieza realmente en el siglo XIV, ¿no? Pero se expande ya en el siglo XVI. Y todas estas esculturas impresionantes que hay allí, ¿no? Porque hay el David de Miguel Ángel, pero también tienes el David de Rafael, no, perdón, el David de Donatello, es un David mucho más joven. Luego tienes la Capilla Sixtina, ¿sí? Que también se crea en el siglo XVI y que dará, de hecho, mucho de qué hablar, sobre todo en Alemania, ya con la Reforma. Pero bueno, eso es para el próximo semestre. Si ustedes siguen y yo también. Entonces,
Florencia, ¿no? Entonces llegamos a Florencia, la civilización Villanova, que es muy conocida sobre todo por el uso, estamos aquí, ¿no? Entonces Lacio, que supuestamente llega entonces Eneas acá, y la civilización de Villanova, que está este lado, ¿no? Muy conocido por su arte en el metal, la creación de incluso de armas basados en el metal. También hay alguna creación de textiles y demás, pero que dan cierta importancia a esta región. Y luego, quizá la más importante de todas, son los etruscos. Vamos a ponerlo acá. Vamos a los etruscos. Es que en inglés es como... Profe, ¿esos no son los etruscos? Sí, esto es que, es que tengo la escritura en inglés, pero sí, los etruscos, está muy bien, gracias. Ok, está muy bien. Entonces, quizá los más importantes, sí, justamente son los etruscos, que en principio son gente que se dedica a la agricultura, pero rápidamente empiezan a generar textiles, también objetos de metal, y se convierte en una civilización muy fuerte. Quizá la civilización más importante antes del aparecimiento de la República Romana, ¿sí? Entonces, como ustedes podrán, vamos a ver si tenemos acá el mapa. Abrámoslo un poco. Justamente en esta área, ¿no? Entonces, pues acá están los de Villanova, acá están los etruscos, sí, que se convierten en esta civilización, como digo, quizá la más importante por su crecimiento, por su relevancia, porque tenían comercio, obviamente, estaban cerca al mar, comercio con otras latitudes, ¿sí? Y que es el antecedente de lo que viene después, porque estos etruscos no desaparecen per se, pero su rey, vamos a ponerlo acá, el rey Tarquino, es el último rey de los etruscos. Y es asesinado por un romano. Y entonces se convierte en el último rey. O sea, a ver si es que vamos entendiendo, porque lo mismo pasa con nuestros países y lo mismo irá a pasarlo con España, que digo, con Europa cuando ya lo veamos. Es decir, cuando uno va viendo las raíces históricas de las naciones, no son países siempre el mismo país, ¿no? Ecuador no es siempre el mismo país de esta región que tenemos ahora, ¿no? Ecuador, a pesar de que era parte de antes de la Gran Colombia y antes de esto del Reino de Quito, pues eran regiones diferentes, ¿no? Hay mucha evidencia de que Ecuador, o por lo menos lo que se identificaba como culturalmente el Reino de Quito, iba hasta las regiones del Valle del Cauca en Colombia. Y sin embargo, las partes de la costa eran muy diferentes de las partes de la sierra ecuatoriana. Los de la costa, es decir, los de Guayaquil siempre quisieron ser independientes, siempre quisieron tener su propia patria, porque eran muy diferentes a la gente de la sierra, ¿no? Y muy diferentes a la gente pues, a las regiones nórdicas. Lo mismo pasará luego cuando veremos en el caso de España, por ejemplo, ¿no? España es un conjunto de reinados independientes que tenían conflictos entre ellos, ¿no? Entonces, que se mantienen hasta ahora, ¿no? Hasta ahora tú tienes el País Vasco,
tienes, Cataluña, que es una región que quiere ser independiente hasta ahora. Luego, claro, los reinos que se habían unido son el reino de Castilla y el reino de Aragón, sí, pero Aragón era una conjunción también de otros 3 reinos. Entonces siempre son como conjunto de reinados y de civilizaciones que son enemigas unas de las otras muchas veces, y sin embargo, porque están compartiendo una misma región y una misma geografía, se terminan uniendo en el tiempo, ¿sí? Ese es el caso de Italia. Italia tienes entonces los Villanova por un lado, tienes los etruscos por otro lado, y más abajo tienes los romanos, ¿sí? Claro, cada uno con su propia cultura, cada uno con su propia cosmovisión y forma de ver la vida, y que finalmente, al fin y al cabo, con tanta guerra y con tanta conquista, terminan siendo uno solo, ¿no? Entonces, este emperador Tarquino termina siendo asesinado, aparentemente por un romano, y esta parte de acá empieza a ser conquistada por Roma, ¿sí? Y Roma empieza a crecer como una civilización propia, porque Roma ya se tomará entonces toda la parte de los etruscos y también la parte de Villanova. A Villanova no lo conquistan necesariamente, sino que empiezan a desaparecer en el tiempo, ¿no? Y esto pasa siempre. Las civilizaciones crecen y desaparecen en el tiempo no necesariamente por guerras, sino que simplemente han dejado de ser importantes, no mueren por muchas cuestiones, y de hecho en esta región es una región muy dada a los terremotos, y aunque no tenemos evidencia de eso en estos siglos, pues sigue siendo una hipótesis, ¿no? Es muy posible que pase. Vamos a ponerlo acá. Creo que ya les había mostrado. Creo que en general de América Latina. Vamos ahora de Europa. Supongo que ustedes reconocen la parte de América Latina, ¿no? La placa de Nazca, la placa sudamericana, que son... Y de aquí, de hecho, acá estamos viendo las placas grandes, ¿no? Que de acá hay placas pequeñitas que se unen. Bueno, en el caso de Ecuador y en el caso de Colombia, que se conoce como el cinturón de fuego, porque va por acá hasta la parte del Pacífico. Es una región muy, muy compleja, ¿no? Nosotros siempre tenemos recuentos históricos de terremotos, como el terremoto de Riobamba o Liribamba, lo que se llamaba, es que hay tantos nombres que le ponen, Santiago de Quito en 1534, luego lo pusieron la villa de San Francisco de Quito, y luego, bueno, el terremoto nos obligó a movernos a donde estamos. Pero quiero mostrarles en la parte de Italia. A ver si es que nos dan algún gráfico un poco más grande. Déjenme ver si puedo hacer esto un poco más grande. Bueno, a ver si es que se puede ver, ¿no? Justamente en Italia, en la parte sur de Italia, como les decía, acá hay como placas pequeñas también que no nos muestran estos mapas. Pero bueno, tienes la conjunción de la placa africana y la placa euroasiática, ¿no? Y acá hay placas pequeñitas también. Entonces sí, es muy posible que estas civilizaciones se van perdiendo en el tiempo por terremotos, y que muy posiblemente hubo también un terremoto en el tiempo de Julio César. Pero bueno, Villanova desaparece, los etruscos desaparecen y aparece, o sea, queda sobreviviendo, son los romanos. Es decir, esta cultura romana, que ya se ha tomado toda la parte latina, ¿sí? La parte de los etruscos y de Villanova, entonces empieza a crecer. Ok, y se constituye en el siglo III lo que conocemos como la República Romana.
Vamos a ponerlo acá. O la República de Roma, ¿no? Es la primera república que tenemos, ¿sí? Y en esto quizá hay que detenernos un segundo para entender qué significa república. En el caso de Platón, Platón ya lo había mencionado, que república era una suerte de división de autoridades. Es decir, tienes el filósofo rey, que toma finalmente la última decisión. Tienes por un lado el ejército y por el otro lado tienes los artesanos, o sea, la gente en su conjunto, ¿sí? En Roma esto se complica mucho más. Es algo mucho más complejo que simplemente una división filosófica, ¿no? Porque se empieza a crear esta república con dos ideas esenciales. La idea de gens, que es la idea de gentes, que lo voy a escribir acá, ¿sí? Y la idea de la alternancia del poder. ¿Sí? Esto no había en Grecia, y que son ideas fundamentales que salen de Roma. ¿Sí? Entonces, lo primero, se crea en Roma tres tipos de jerarquías. Los patricios, que son los jefes de familia, hombres de sus comunidades, ¿no? Entonces, un patricio era o bien el abuelo, o bien el padre de familia, de obviamente su esposa y sus hijos, y las comunidades alrededor. Es decir, que tu hijo se acaba de casar. Bueno, el patricio de ese conjunto es el abuelo, ¿sí? Que tu hija se acaba de casar. O sea, todo eso se convierte en lo que se conoce como gens. Voy a poner. ¿Sí? Que son las gentes, ¿sí? Entonces, de las gentes, y por cierto, aquí, a ver, esto es una cuestión ya gramatical, no, un poco más no de gramático, sino una cuestión de connotaciones y denotaciones. Ok. Entonces, gente ya es plural, obviamente, ya es plural. La gente, ya estamos hablando en plural. Pero cuando hablas de las gentes, que está muy bien dicho en castellano, es que estás hablando de grupos diferentes. Entonces tú dices las gentes, que estás hablando de grupos diferentes. Puedes decir en general también la gente, pero bueno, lo estás hablando con forma general. Pero cuando hablas las gentes es porque quieres dejar en claro que aquí es la unión de varios grupos diferentes. Y por eso los gens, las gentes, eran las uniones de las familias, ¿sí? Que tenían patricios. O sea, salía el padre de familia. Y patricio viene del latín pater, que significa padre, y de allí vendrá también la denotación, por ejemplo, de patria, ¿no? O sea, la patria como una significancia masculina de tu pertenencia histórica, ¿sí? Aunque nosotros le llamemos la femenino, pero patria sigue teniendo una significancia masculina. Como tierra, ¿no? Estaba intentando ver otros ejemplos. Tierra en muchas culturas, yo me atrevería a decir que en la mayor parte de las culturas antiguas, incluyendo las culturas que todavía tenemos hasta ahora, tierra tiene una significancia femenina, ¿sí? Sí, la Pachamama es una significancia femenina. Más allá de la construcción gramatical que puedan tener los idiomas, ¿no? Sino de la connotación, es decir, de las ideas culturales que están por detrás de esta palabra. Entonces, patria, pater,
de donde viene la palabra patricios. Es una significación masculina. Y quizá allí ustedes podrán entender cómo la patria tiene ciertas conjunción con ideas de fuerza, con ideas militares, no con ideas de protección, con ideas de lo nuestro, con ideas de ciertos límites que nos hacen diferentes a otros y que van bien de la mano con la misma idea del padre de familia, ¿no? Aquel que se sacrifica por su familia y que es diferente a otras familias, que es lógico, pero que está dispuesto en este sacrificio a incluso sacrificar su vida, como en la parte militar, como en la familia, por esta patria, o sea, por su familia, ¿no? Que termina siendo un pensamiento conservador. Muy diferente al pensamiento de nación. Charles de Gaulle, que era un militar francés del siglo XX, hacía una diferencia que a mí me gusta muchísimo. Los patriotas aman a su patria, pero no odian a las personas de otros lugares. Los nacionalistas aman a su patria y odian a los de otras naciones. Entonces tienes el nacionalsocialismo, ¿no? Que es los nazis, que odian a los judíos y a todas las otras naciones y aman su nación sobre todo. Esto lo puedes ver incluso hasta ahora. Si te encuentras entonces poblaciones que dicen o que muestran su odio por otra nación que no sean las de ellos, sean estos, ¿no es cierto? O sea, dice, bueno, es que estos gringos tales y cuales, lo que sea, o porque los extranjeros, eso tiende a ser nacionalismo. Es decir, amo lo mío, amo mi nación y al mismo tiempo odio lo que no sea mío. Y también tiene que ver con una cuestión de narcisismo, ¿no? Es decir, el amarte a ti y odiar al resto es una cuestión narcisista, ¿no? Te amas a ti mismo tanto así que no puedes soportar que alguien sea diferente a ti. ¿Sí? Y cuando tú lo extrapolas a miles de personas de una nación, pues se convierte en algo muy peligroso, porque el odio va más allá de una no tolerancia, sino un intento de desaparición. El narcisismo nacionalista, y me estoy saliendo un poco del tema, pero es importante, el narcisismo nacionalista ve a las otras naciones no solo como enemigos, sino que los ve eh, con un sentimiento de asco. Entonces te darás cuenta que en los múltiples ejemplos de la historia que podrás ir encontrando, los deshumanizan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Hitler les llamaba las cucarachas, ¿sí? Los deshumanizan. Y al deshumanizarlos y al crear este sentimiento de hastío, es como que tú ves, por ejemplo, una rata en tu cocina. No es el sentimiento de algo está por ahí, déjalo nomás que viva a su manera. No, es el sentimiento de asco. Y este sentimiento te lleva a intentar eliminarlo. O sea, intentas eliminar a esa rata que está en tu cocina. ¿Sí? Y este es solo un ejemplo para que veas para que vean cuál es la trascendencia del narcisismo nacionalista. Es decir, aquellas naciones y uno pensará, bueno, es que son solo los europeos, son solo los norteamericanos. No, no. Te encuentras entonces que muchas de las comunidades indígenas en el planeta terminan siendo nacionalistas.
muchas, algunas diría yo, algunos dirán unas pocas, da lo mismo, pero existen, están allí. Es decir, que no soportan lo que sea extranjero. Y les da tanto asco que cuando toman el poder intentan eliminarlo. ¿Sí? Jacqueline. Jacqueline. Ah, sí, profe, disculpe, no lo escuché, tuve una interferencia. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Piensa que en el Ecuador hay más personas patriotas o más nacionalistas? Es complicada la pregunta. Creo que hay muchos patriotas que terminan siendo el sector conservador en las generaciones adultas. Es decir, que te encuentras con patriotas. Por ejemplo, vamos a ver. Que Jefferson Pérez acaba de ganar la medalla de oro, 1995. Los que tienen un sentimiento patriótico se alegran como que fuera la ganancia de todo un país. Todo el país ha ganado con esto, es nuestra patria, ¿no? Y entonces encuentras muchos de esos, sobre todo en las generaciones adultas, ¿no? O sea, me refiero a sus padres, sus abuelos. Y encuentras muchos nacionalistas en generaciones más jóvenes. Y uno puede decir, pero es que yo sí, también hay mezclas y todo. Pero creo que es lo que yo veo. Te encuentras en generaciones jóvenes, y no hablo de ustedes, sino pues, algunas de estas generaciones jóvenes, en las que todo lo que es nuestro es lo que sirve, todo lo que es fuera de lo nuestro nos sirve, y no es que simplemente nos sirve, hay un odio intrínseco. Les cuento, por ejemplo, algo que yo vi hace algunos años. Nosotros habíamos decidido pasar fin de año en Baños. Si alguno de ustedes ha pasado fin de año en Baños, sabe que es muy bonito, el ambiente es muy, muy tropical, ¿no? Porque no hace frío, o sea, más allá de un poco de viento, lo que hacía Baños hace algunos años era muy, pues a mí me gustaba mucho, había muchas bandas, ¿no es cierto? Tocaban música, podías estar en la calle con tu familia, era pues interesante. Bueno, el último año que fuimos, y de ahí ya no hemos ido más, nos encontramos con grupos de jóvenes que son rápidamente reconocibles, ¿no? Es decir, son ecuatorianos y pelo largo, y no porque tengan el pelo largo, yo tenía rastas en un tiempo. Pero bueno, tenían pelo largo, dado un poco más a hippies, yo también era hippie, así que no los critico por eso, pero bueno, estoy diciendo qué es lo que pasó, ¿no? Y claro, en estas celebraciones de fin de año, tú verás que en Baños, como en otras poblaciones en Ecuador, como en Montañita, bueno, Montañita ahí se fuman hasta la arena, ¿no? Pero en otras poblaciones hay muchos turistas, ¿no? Y entonces viene este grupo y de la nada, empiezan a insultarles a los gringos. De la nada. Los gringos estaban aparte, disfrutando su fiesta por su propia cuenta, y les empiezan a empujar. Algunos de los gringos se fueron porque no querían ningún problema, y luego estos ecuatorianos se tomaron la fiesta ahí en la calle, ¿no? Y me hizo pensar mucho, y por eso lo cuento, me hizo pensar mucho del sentimiento nacionalista que en algunas partes de nuestra población los tenemos. No aguantamos nada que no sea lo nuestro. Y no es que no aguantamos nada, sino que lo vamos a criticar, lo vamos a vejar, lo vamos a insultar, y hasta si podemos eliminarlo si tuviésemos el poder. Muy diferente a lo que pasa, como digo, con el patriotismo. El patriotismo es: yo amo a mi patria, pero no odio a las otras. No odio a los otros, pero primero mi patria.
¿no? Lo mismo, y por eso la idea relacionada con la familia, ¿no? El padre de familia, que es la misma idea del pater, primero mi familia, no porque odio al resto de familia. Yo no odio al resto de familia, pero primero mi familia, ¿sí? La misma idea de patria, ¿no? Primero mi patria, no porque odie a las otras, pero primero lo que está acá dentro mío. Los nacionalistas es diferente. Los nacionalistas es primero mi patria, pero que el resto se muera, ¿sí? Y digo, puedes verlo en, en la historia en múltiples ocasiones. Cuando viene la revolución comunista china, que se llama la revolución cultural en el siglo XX, los que se toman el poder son un grupo de nacionalistas campesinos. Y uno dice, es que a veces nos llenan de tantas ideologías, ¿no? Pero es que los campesinos son pobrecitos y demás. No, todo ser humano, seas rico, seas pobre, puedes tender al bien como puedes tender al mal. Claro, eso, tú ves ricos buenos como ricos muy malos. Tú ves pobres muy corruptos como pobres muy honestos. Claro, la maldad, igual que la benevolencia, lo encuentras en los estratos sociales, ¿no? Entonces, bueno, se habían tomado el poder y luego resulta que murieron en la revolución cultural, que es el comunismo en China, murieron alrededor de 40 millones de personas. Imagínate que en el nazismo, en el nacionalsocialismo de Hitler, murieron 6 millones de personas. 6, 1.5 eran niños. 6 millones de personas en los campos de concentración y demás. La revolución cultural comunista de China murieron 40 millones. O sea, Hitler se queda en pañales comparado con lo que pasó en la China. Y por eso creo yo que es importante conversar de estas cosas en nuestras clases para que nuestros estudiantes tengan un sentido muy crítico, porque resulta que es muy romántico y además que el romanticismo, esta suerte de mesianismo que es parte del crecimiento, que algún rato ya lo conversamos, es parte del crecimiento de la psique de los jóvenes. O sea, hay una parte en tu crecimiento que quieres un Mesías, ¿no? No el Mesías espiritual que nos han contado, no, no. Quieres un Mesías político que venga a salvar la patria, que venga a refundar todo, que nos salve de la pobreza. Estás buscando ese Mesías. Y claro, es muy fácil que estos jóvenes, y lo digo también porque me ha pasado a mí también, caigas en una retórica nacionalista, ¿no? Te conviertas en el militante de esta retórica. Entonces te encuentras que muchos jóvenes están a favor de las revoluciones armadas, que creen que la única solución para mejorar la solución es quemar las casas, que crees que la única solución para mejorar la pobreza de la población es ir a incendiar negocios. Y esta es una, eh, una demostración de estos sentimientos, ¿no? Jorge. Sí, buenos días, profe. Hola. Entonces, pues, según tomando en cuenta los significados, podríamos decir que Venezuela vive un nacionalismo puro, ¿verdad? Claro, las dictaduras terminan siendo nacionalistas, muchas dictaduras, no todas, pero sí, la mayor parte de dictaduras terminan siendo nacionalistas. Es decir, todo lo nuestro vale, sirve, funciona, es amable, es pasible, todo lo nuestro es casi la revelación del cielo. Todo lo que no sea lo nuestro es la encarnación del mal, es el diablo ejemplificado, es toda la malevolencia que puede existir, ¿no? Y eso lo encuentras, claro, sobre todo en las dictaduras, ¿no?
Te encuentras, por ejemplo, con la dictadura cubana que te dirá, claro, todo lo malo es Estados Unidos y el imperio. Todo lo bueno somos nosotros los revolucionarios. ¿Sí? Digo, en la mayor parte de dictaduras, porque no todas las dictaduras funcionan así. América Latina en la década de los 70s, estoy hablando del siglo XX, pasó por dictaduras muy crueles, pero de todas estas dictaduras tuvimos la dictadura ecuatoriana, que se la conocía como una dictadura blanda. No tenían los desaparecidos, las persecuciones, los militares matando a la gente. No, una dictadura tranquila, sin mayor problema. Hubo, claro, lo que se conoce como eh, eh, los programas de distribución agrícola, ¿no? En la que se cogen tierras y los empiezan a distribuir a campesinos. Entonces terminan siendo como dictaduras más blandas. Es decir, no hay necesariamente una generación de un odio externo. Pero en la mayor parte sí. En la mayor parte de dictaduras sí. A mí me asusta un poco cuando yo encuentro, ya no los encuentro muy generalmente, pero sí hay por ahí uno que otro. Que te dice, sí, es que lo que necesitamos es una dictadura acá que ponga orden. No tienes idea qué significa una dictadura. No has estudiado lo suficiente en historia para que sepas qué significa una dictadura. No necesitamos una dictadura. Las dictaduras terminan siendo, la mayoría de ellas, y cuando digo la mayoría estoy hablando de más del 90%, terminan siendo crueles, salvajes, infames, ¿no? Y que luego te das cuenta de todos los horrores que estás viviendo cuando pasa mucho tiempo. Cuando ya el dictador ha muerto y lo que te ha dejado es la pobreza en la que estás viviendo. Pero somos, digo, muy dados a eso, sobre todo en la juventud. Bueno, tú dirás, es que hay personas adultas que también, sí, hay personas viejas que siguen buscando un Mesías, sí. Pero digo, sobre todo en los jóvenes, porque somos muy presa fácil, digo somos, porque yo pasé por eso también. Yo creí en el comunismo hasta que tenía los 22 o 23 años, luego empecé a cambiar mucho, bueno, por la educación y otros elementos ahí. Y somos una presa muy fácil de caer en eso, ¿no? Somos muy románticos. El joven es romántico. El joven vive en el romance. O sea, esto no es solo de ustedes, es de una etapa de crecimiento. Y en ese romance, si es que te encuentras con una vía de desfogue política, fácilmente caes en estas redes, ¿no? En estas redes nacionalistas. Gracias, Jorge y Jacqueline. Nadie más, supongo. Ok, entonces regresemos. Estamos hablando de las gentes, ¿no? Los chains. Entonces tienes los patricios, ¿sí? Que son los padres de familia. Luego tienes los plebeyos. Los plebeyos eran libres, gente libre, porque había esclavos también, pero los gentes libres, normalmente mercaderes, artesanos, agricultores, ¿sí? Que también tenían su funcionalidad política, que hablábamos ahora. Entonces, de los patricios, se escogía 2 cónsules, quienes estaban en el poder por 2 años y no podían ser renovados. Esto es una de las ideas que había mencionado importantes de Roma, de la República Romana, que se crea la idea de alternancia en el poder.
Es decir, que el que que esté en el liderazgo de un gobierno no puede estar por siempre, porque cuando estás por siempre te terminas siendo un dictador, sino que hay que irlos cambiando cada vez. En el caso de Roma, de la República Romana, se los iba cambiando cada 2 años. Y habían 2. Es lo que nosotros llamaríamos en este momento presidentes, ¿no? En algunas naciones se los llama el primer ministro, pero se le llama primer ministro es por la forma en la que se ha fundamentado esa democracia. Tienes, por ejemplo, en Japón, en Alemania, en el Reino Unido, en Australia, tienes lo que son primer ministros. Es decir, que la gente va a votar no por un presidente, sino que tú votas por los asambleístas. Normalmente cuando votas por los asambleístas, votas es por un partido político, ¿no? Entonces, si eres conservador, votarás por los conservadores. Si eres liberal, votarás por los liberales. Si eres comunista, votarás por los comunistas. Bueno, entonces estas tendencias van a la asamblea. Y dentro de la asamblea se generan votaciones para escoger a un primer ministro. Entonces, el partido de los liberales ya te dirá, nuestro primer ministro va a ser esta persona. Pero si los liberales no tienen muchos puestos, tienen que transar con los conservadores o con los otros partidos, cualquiera sean estos, y escogen el primer ministro. Y el primer ministro hace las veces de presidente, la que toma el poder ejecutivo. Entonces, estas son las democracias, lo que se conoce como democracias indirectas. Las democracias directas son como las nuestras, las repúblicas, como Estados Unidos, Colombia, Argentina, Ecuador, casi la mayor parte de América Latina, exceptuando las Guyanas, ¿no? Son repúblicas. Porque nosotros escogemos directamente al presidente. O sea, la población va y escoge directamente quien quiere que sea el representante de la función y de la función ejecutiva. De todas maneras, en el caso de Roma, lo escogen son los patricios, que tendría una suerte de parecido a las democracias indirectas ahora. Y de hecho la idea sale de Roma. ¿Sí? Y esta alternancia en el poder, que les decía que estos 2 cónsules que dan el poder son 2 años y luego son cambiados. Pero la misma ley romana, ok, denme un segundo, yo tengo que ir al baño rapidito y ya regreso. Ok, gracias por esperar. Entonces les decía que la misma ley romana abre el espacio para momentos de crisis para escoger un dictador. Y este dictador tendría facultades especiales durante solo 6 meses y se le quitaría esta facultad.
Los dictadores normalmente, aquí es donde viene todo lo que se conoce como los estados de excepción. Viene desde Roma, los estados de emergencia. Cuando ustedes recuerdan, si algunos de ustedes recuerdan lo que pasamos en 2019, ¿no? En el que mucha gente se toma las calles, empieza a destruir negocios, todo el que quería trabajar se le destruía su carro o lo que querían, daba lo mismo. Se generó un estado de excepción, que quiere decir que se le da, se le da poderes especiales al presidente, sobre todo en temas de seguridad, para tomar decisiones con respecto a la policía, al ejército y demás. Esto pasa mucho también en cuestiones de guerra, ¿no? Cuando hay una guerra se crean estados de excepción o estados de emergencia en los cuales el presidente tiene ciertas facultades excepcionales que les provee la ley para tomar decisiones sin la aprobación de la asamblea. Normalmente, cuando son estados normales, necesitas la aprobación de la asamblea, pero cuando son estados excepcionales, muchas de estas decisiones pasan directamente al presidente o al primer ministro. Pero esta idea sale de Roma. Esto viene de Roma, pero claro, con una salvedad, ¿no? En Roma, el dictador solo podía estar 6 meses, solo 6 meses en el poder. Y después regresaban los procónsules. Claro, esto se acaba porque viene Julio César y ya la república desaparecerá. Este intento de república desaparecerá, sino que se construirá ya el imperio romano. Pero antes de llegar al imperio romano, es la república romana con todos estos elementos que son muy, muy interesantes. Entonces, los patricios constituían lo que se conoce como el Senado. En principio tendrían más o menos unos 300 miembros y eran la gente que representaba a sus gentes, ¿no? O sea, las personas que representaban a sus familias. O sea, había el Senado. Este Senado se convertía como en un cuerpo de consejo para los procónsules. Y luego el resto de personas, obviamente exceptuando a los esclavos, es decir, los plebeyos, eran parte de lo que se conocía como la asamblea. ¿Sí? Esta asamblea que tomaba sobre todo decisiones administrativas y que nominaba a los magistrados, es decir, nominaba a los jueces, quienes iban a ser los jueces. También hacía leyes. Claro que estas leyes pasaban por el Senado las aceptaba o no, pero primero surgían desde la Asamblea. Y aquí hay una suerte de bicameralidad que tienen algunos países todavía. Estados Unidos es bicameral. Entonces tienes el Senado y tienes la Cámara Baja. Cada uno se dedica a cosas específicas. En el caso de Ecuador tenemos una sola, ¿no? Que es la Asamblea. En el caso de Colombia también hay 2. Pero para que vean la importancia de lo que es Roma, o sea, todos los elementos, no todos, una gran parte de los elementos de la República Romana todavía se los mantiene hasta ahora. ¿Sí? Entonces había esta asamblea, ¿ok? Que hacía leyes, que estaban los plebeyos, y que claro, cada uno se dividía, ¿no? O sea, tenían los artesanos, tenían los mercaderes, los comerciantes, o sea, cada uno con sus propios intereses. ¿Sí? En la parte religiosa, ya estamos terminando esta primera parte, antes de entrar al imperio, en la parte religiosa tenía lo que se llamaba el Pontifex Maximus, que era el máximo pontífice. Sí, esto viene de Roma. Esto es importante porque luego esta terminología se lo utilizará para la Iglesia Católica, ¿no? El máximo pontífice que terminará siendo el Papa. Bueno, este máximo pontífice era el sacerdote que tenía autoridad restringida, pero autoridad al fin y al cabo,
y que esta autoridad era sobre todo para los días festivos y para las tradiciones culturales. ¿Sí? Y no tienen la misma autoridad que tienen las civilizaciones anteriores. Ustedes recordarán que en las civilizaciones anteriores lo que hemos visto es que normalmente los sacerdotes son también los que mandan políticamente. No pasa en el caso de Roma. Existe el sacerdote, el máximo, el pontífice maximus, que tiene poder y mucho poder, pero no sobrepasa el poder de los cónsules y tampoco sobrepasa el poder del Senado. Pero está allí, ¿no? Es parte de esta república. Ok, entonces nos vamos a detener allí. Voy a abrir acá la asistencia. Mientras les voy escuchando si es que alguien tiene algo que decir. Ok, Juliexi. Presente, profe. Gracias, Jacqueline. Jacqueline, sí estaba. Presente, profe. Gracias, Ramsey. Presente, profe. Gracias, Christian Jonathan. Presente, profe. Gracias, Brigitte Estefanía. Profe, mi compañera tenía problemas de conexión. Buenos días. Ok, listo. Gracias por avisarme, Shirley. Jocelyn Maribel. Presente, profe. Gracias, Luis Fernando. Presente, Licen. Gracias. Carla Fernanda. Presente, profe. Gracias, Wendy. Presente, profe, buenos días. Buen día, gracias, Josué. Buenos días, profe, presente. Buen día, gracias, Denis. Buenos días, profe, presente. Buen día, gracias, Germán. Germán Giovanni. Presente, profe. Oh, sí estás, Germán. Gracias. Jocelyn Karina. Presente, profe. Gracias, Nicole Estefanía. Buenos días, profe. Presente. Gracias, Jorge David. Buenos días, profe, presente. Buen día, gracias, Oscar Daniel. Presente, profe. Buen día, gracias, Heidi Yomara. Heidi. Heidi no está. Vanessa, Daisy. Buenos días, presente, profe. Gracias, Ángel David. Profe, Ángel dijo que estaba con datos y su conexión era inestable y diciendo más me acabo de escribir, pero sí está en la sala. Ok, chévere, gracias, ya le pongo. Carlos César. Presente, profe, muy buenos días. Buen día, gracias, Giancarlos. Presente, profe. Gracias, Cristian Javier. Presente, profe. Gracias, Shirley. Presente, profe. Gracias, Doménica. Presente, profe. Gracias, Janet. Janet Ramírez. ¿Dónde está? José Andrés. Presente, profe, buenos días. Buen día, Joel Sebastián. Presente, profe. Gracias, Brian Mauricio. Presente, profe, buenos días. Buen día, Jonathan Alexis. Presente, profe, buenos días. Buen día, Elizabeth Yajaira. Presente, profe. Ok, gracias, Elizabeth. Muchas gracias, chicos. Nos vemos la próxima clase. Cuídense. Gracias, profe. Hasta la próxima. Gracias, profe, hasta la próxima Gracias, clase. profe. Hasta la próxima clase.